Bukele rió último. Bob Menéndez, el ex senador demócrata que alguna vez señaló con dedo acusador a Nayib Bukele, terminó cayendo en la más absoluta desgracia. Durante años, lanzó críticas contra el gobierno salvadoreño, asegurando que el Bitcoin era solo una fachada para el lavado de dinero. Pero la historia le jugó una mala pasada. Mientras exigía transparencia a otros, en su propia casa escondía lingotes de oro, maletas de dinero y pruebas irrefutables de su corrupción. Su destino quedó sellado cuando la justicia estadounidense lo condenó a 11 años de prisión. Y Bukele no dejó pasar la oportunidad. Con una frase corta, pero contundente, dejó clara la ironía del momento. El ladrón juzga por su condición. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele disfruta de su caída. La ironía es absoluta y Nayib Bukele no deja que pase desapercibida. Bob Menéndez, aquel ex senador demócrata que levantó la voz para acusar a El Salvador de corrupción, que cuestionó la implementación del Bitcoin y advirtió sobre el supuesto lavado de dinero en el país centroamericano, ha sido sentenciado a 11 años de prisión por corrupción. No por una infracción menor ni un desliz administrativo, sino por recibir sobornos en su forma más burda. Lingotes de oro, maletas repletas de billetes y favores a gobiernos extranjeros a cambio de influencia política. Un hombre que desde su posición de poder dictaba lecciones de moral y transparencia, pero que en privado escondía fajos de dinero entre sus trajes y vendía su poder al mejor postor. Bukele, con su estilo característico, no tardó en reaccionar. El ladrón juzga por su condición, escribió en su cuenta de X antes Twitter. No necesitó más palabras. No hubo largas declaraciones ni discursos de autocomplacencia, solo una frase precisa y letal, una daga clavada con maestría. Y es que no se trata solo de que Menéndez haya caído, sino de la simbología detrás de su condena. Un hombre que construyó su imagen como un pilar de la democracia estadounidense, que se erigió como juez de la política latinoamericana, ahora es expuesto como un vulgar delincuente, y el mundo entero lo ve. Menéndez no era un político cualquiera. Durante años ocupó un lugar de privilegio en la estructura de poder de Estados Unidos, presidiendo el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un puesto clave desde donde moldeaba la política exterior de su país hacia América Latina. Su palabra tenía peso. Cuando hablaba de corrupción en la región, su voz era amplificada por los grandes medios estadounidenses y servía de guía para futuras sanciones, restricciones y condenas. Bukele no fue su único blanco, pero sí uno de los más recurrentes. Criticó la política de seguridad en El Salvador, cuestionó la independencia judicial del país y, sobre todo, atacó la adopción de Bitcoin, acusando al gobierno salvadoreño de utilizarlo como un mecanismo para lavar dinero. Hoy, su credibilidad está hecha trizas. Lo que lo llevó a prisión no fue un error de procedimiento ni una difamación política, sino una red de corrupción de proporciones escandalosas. Menéndez y su esposa, Nadine, tejieron un sistema de favores donde el poder del senador estaba a la venta. La investigación del FBI reveló que recibieron pagos en efectivo, lingotes de oro y lujos a cambio de mover influencias en el Congreso en beneficio de Egipto y Qatar. Su esposa fue grabada por un agente encubierto mientras negociaba un trato con un alto funcionario egipcio prometiendo gestiones políticas a cambio de dinero. Cuando las autoridades irrumpieron en la casa de Menéndez, encontraron más de $480,000 en efectivo escondidos en sobres, además de relojes de lujo y oro valuado en cientos de miles de dólares. No se trata de un error administrativo ni de un malentendido. Era una operación sistemática, descarada y corrupta hasta la médula. Aún con el escándalo a cuestas, Menéndez intentó aferrarse al poder. No renunció de inmediato. Se mantuvo en el Senado mientras la presión aumentaba, convencido de que podría encontrar una salida. Pero la evidencia era demasiado abrumadora. En julio del año pasado fue declarado culpable por un jurado, y con ello su destino quedó sellado. Para el Partido Demócrata, su figura se convirtió en una carga
Un recordatorio incómodo de que la corrupción no es un problema exclusivo de otras naciones, sino que está arraigada en las estructuras políticas de Estados Unidos. La condena de Menéndez es más que el destino de un solo hombre. Es un golpe a la credibilidad del Partido Demócrata y a todos aquellos que lo defendieron durante años. Sus aliados políticos, que alguna vez se alinearon con él en sus ataques a gobiernos como el de El Salvador, hoy guardan silencio o intentan distanciarse. Pero es imposible borrar los archivos, los discursos, las entrevistas en las que se presentaba como un defensor de la justicia. Su caída desmantela la narrativa de que los políticos estadounidenses son árbitros de la moral internacional. Si Menéndez pudo operar una red de corrupción mientras dictaba lecciones de ética, ¿cuántos más estarán haciendo lo mismo? Bukele lo sabe y no deja que el momento pase desapercibido. Su respuesta no solo es una burla al destino de Menéndez, sino una advertencia implícita para los demás. El Salvador ha sido atacado desde Washington en múltiples ocasiones y aunque el caso de Menéndez es el más notorio, no es el único que ha intentado desacreditar al gobierno salvadoreño. La pregunta que ahora flota en el aire es: ¿cuánto más de los que han criticado a Bukele terminarán igual? ¿Cuántos esconden escándalos similares bajo su fachada de integridad? La caída de Menéndez podría ser solo el inicio. Este episodio refuerza la postura de Bukele frente a la política exterior de Estados Unidos. Desde su ascenso al poder, ha desafiado la narrativa tradicional, ha rechazado las imposiciones y ha construido su propia versión de liderazgo sin pedir permiso. Su modelo ha sido cuestionado y atacado, pero sigue en pie. Y mientras en El Salvador se llevan a cabo reformas y se combate la violencia con estrategias inéditas en la región, en Estados Unidos, los mismos que criticaban su gobierno enfrentan sus propios escándalos. La doble moral ha quedado al descubierto. Para el pueblo salvadoreño, este caso es un recordatorio de que los enemigos de Bukele no son siempre lo que dicen ser. Durante años, la oposición ha tratado de utilizar figuras extranjeras para validar sus ataques contra el gobierno, citando declaraciones de políticos estadounidenses como Menéndez para respaldar sus denuncias. Hoy, ese argumento se desmorona. Si el principal crítico de Bukele en Washington resultó ser un criminal, ¿con qué autoridad siguen señalando al presidente salvadoreño? Esto, desde el Partido Demócrata, es una cacería, pero para su propia gente, corrupta hasta el cansancio. Lo que está ocurriendo no es solo el fin de la carrera de un político, sino un giro en la forma en que se percibe la relación de Estados Unidos con América Latina. Por décadas, Washington ha utilizado la narrativa de la lucha contra la corrupción como un arma de presión política. Pero ¿con qué cara seguirán haciéndolo ahora? Bukele, que ha sido blanco de múltiples ataques, tiene ahora una prueba tangible de la hipocresía con la que se ha manejado la política exterior estadounidense. Y con la caída de Menéndez, esa hipocresía ha quedado al descubierto ante el mundo. El final de Menéndez es amargo, pero predecible. La historia está llena de figuras que se creyeron intocables, que usaron su poder para oprimir a otros, pero que terminaron cayendo por su propia corrupción. Hoy, el ex senador demócrata se convierte en un nuevo ejemplo de esa lección, y mientras él enfrenta su destino en prisión, Bukele sigue adelante, observando cómo sus críticos se derrumban uno por uno. La pregunta ya no es si habrá más caídas. La pregunta es, ¿quién será el próximo? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio,
prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.